תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפנקס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Quería compartir la palabra del Señor en una semana más que Dios nos da. Nuevamente estamos acá bendiciendo el nombre del Señor. Te doy gracias a Dios por tu vida y estamos hoy con el tema de la intercesión en el acróstico de nuestra palabra oración y oración de intercesión y de orar por otras personas, interceder. Qué privilegio que tenemos de poder pedir a Dios y orar por otras personas. Quiero compartirte un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Timoteo en el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo en el capítulo 2. Dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila y caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que la enseñanza nos dice que cuando nosotros pedimos a Dios, Dios hace algo por nosotros. Y cuando nosotros oramos, intercedemos y pedimos por otras personas, Dios hace algo por medio de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros pedimos, Dios responde a nuestra petición y nos da algo y hace algo en nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso le pedimos a Él. Y en cuanto a pedir para que Dios salve a las otras personas, nosotros no lo podemos hacer y oramos y pedimos intervención de Dios, nuestro Padre, y Dios por medio de nuestra oración bendice y obra a favor de la persona por quien nosotros oramos. Entonces, para ejercer nuestro trabajo de intercesión, hoy quiero compartir con vos tres pilares fundamentales, tres pilares esenciales, principios, pilares que hacen a la vida de intercesión y orar por otras personas. Son tres y están tomados en la palabra de Dios. El primer pilar en la intercesión es que centro mi intercesión en la obra de Cristo como mediador. Centro mi oración de intercesión en la obra de Cristo como mediador en la cruz del Calvario, como mediador. La palabra mediador aparece en el idioma original, no te voy a decir cuál es la palabra en griego, porque vos sabés que el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra original, mediador, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas una de esas a veces aparece en Hebreos 12:24, dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto y que la sangre de Cristo rociada nos habla mejor y más fuerte que la sangre de Abel, ¿sí? Los hebreos justamente sabían, estos destinatarios de la carta, que Abel, ¿sí? En la historia hebrea, Abel fue el primer eh, niño junto con su hermano Caín en la familia humana en la tierra, los primeros hijos, ¿sí? Y la misma Biblia dice que Abel fue violentado de esta tierra, fue sacado, fue muerto y matado por su hermano Caín. Fíjate, el primer asesinato, gran asesinato en la historia de la humanidad fue en la primera familia que habitó en esta tierra. Desde allí, un hermano que le quita la vida fuerte en forma violenta, lo arranca de esta tierra, su hermano Abel. Caín mató a Abel. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿sí? Y la idea es, ¿qué estaba pidiendo la sangre de Abel cuando fue Abel muerto? Venganza y justicia le estaba pidiendo a su Padre Celestial, Abel.
Y la sangre de Jesucristo, que también es una sangre inocente, humana, pero ahora está también clamando y más fuerte que la de Abel. ¿Qué es lo que está clamando? Te lo muestro de esa forma. Mira, eh, Abel tenía razón. Primero te voy a compartir esto. Abel tenía razón lo que estaba pidiendo. Había sido arrancado injustamente y violentamente de esta tierra, había sido muerto, estaba pidiendo, estaba clamando esa sangre venganza, Dios vengue la sangre derramada de él a través de las manos de su hermano, de manos de su hermano, ¿sí? Muchas veces vos podés tener razón en querer vengarte, porque te hirieron y tenés razón, porque te maltrataron, porque te injuriaron, y vos tenés todas las de ganar, vos tenés toda la razón, porque sí, es verdad y pasó. Pero ¿es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? La misma Biblia nos dice que eh, nosotros no tenemos que vengarnos por nosotros mismos, sino que tenemos que darle lugar a la venganza de Dios, porque Dios dice, yo daré el pago, y mía es la venganza, dice Dios. Y el ejemplo está en el Señor Jesús, que Él lo puede hacer y Él lo hace a través de nuestra vida, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él y dejamos que Él viva a través de nosotros. La misma Biblia dice que Jesús cuando padeció, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él no amenazó y Él no pidió venganza y Él no eh, oró en su corazón diciendo, así como a mí me hicieron que se les vuelva a hacer a ellos. Encomendó su causa y causa y su juicio y su justicia la encomendó en las manos, los puso en las manos del Padre Celestial para que Él, el Padre Celestial, haga lo que era justo en ese momento, ¿sí? Él dice, cuando lo amenazaban, no amenazó, cuando le maldecían, no respondió con maldición, sino con bendición, cuando le injuriaban, no se vengó a sí mismo, sino que encomendó su causa al Padre, aquel que juzga justamente. Y fíjate, mirá, todo esto vos tenés que tomarlo para orar, ¿sí? Por la persona por quien intercedas, para que sea esa persona, no una persona vengativa, sino una persona compasiva, de amor, una persona perdonadora. Orá para que Dios le quite toda amargura, todo rencor, toda venganza y todo odio y sea de perdón, sea una persona perdonadora. Fíjate el cuadro del Señor Jesucristo. El soldado romano tenía un mazo, un martillo en su mano, tenía un clavo sujetando en su mano y estaba apoyado justamente sobre la mano del Señor Jesús y ahí vino el primer mazazo y clavó la mano. A través de ese clavo clavó esa mano sobre el madero y el Señor Jesús con su sangre salpicó la mano de ese soldado romano que lo estaba ejecutando en ese momento y Jesús clamó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El principio de vida es, yo vivo, no, cada día mientras vos te levantás, tenés que armarte de este pensamiento, tiene que ser este tu principio de vida. Hoy yo voy a vivir no por la venganza, sino que yo voy a vivir por el perdón, porque el perdón supera y es mayor que la venganza. Jesús oró, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y ahí el centurión se convirtió, dice la Biblia, lo estamos viendo en los relatos de los evangelios, cómo muestra que el centurión se convirtió. El pecador, el ladrón arrepentido, muriendo crucificado al lado de Jesús, dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Yo creo que fue por esa oración de Jesús, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, como diciendo, cómo un hombre de esta forma, morir así, puede orar semejante oración. Realmente algo movió Jesús en el mundo espiritual que hizo que las personas se conviertan al Padre Celestial. Es esa oración que vos tenés que levantar y vos tenés que hacer para las personas por quien vos orás, que esas personas sean perdonadoras y que esas personas sean eh, compasivas y que esas personas por quien vos orás reciban el perdón de Dios y a partir del perdón de Dios sean personas que expresen el perdón de Dios y que reciban a Jesucristo y que reciban en la cruz y que pongan toda su vida de ahora en adelante en esa obra de la cruz y vivan para Dios, por Dios, para el Señor Jesús y para el propósito del Señor Jesús. Este es el primer pilar que yo quiero dejarte. Jesús vino a librar a las personas de toda cautividad, nos dice este pasaje de 1 Timoteo en el capítulo 2, y pagó el precio
Jesús para librarnos de la cautividad y de la esclavitud del pecado, y a partir de la esclavitud del pecado darnos liberación de todas las cosas en esta vida y en esta tierra, de vicios, de pecados, de ataduras, de personas tóxicas, de cosas, lo que sea, nada tiene que atar. Entonces vos tenés que preguntar, Señor, la persona por quien yo estoy orando, ¿tiene alguna atadura? ¿Tiene que ser libre de algo? Ya sabemos que tiene que ser libre del pecado, Señor, pero mientras le librás del pecado, ¿de qué más? Oro para que vos le hagas libre y completamente libre. La misma Biblia nos enseña esta verdad de la palabra del Señor. Entonces, este es el primer pilar que quiero dejarte para que vos ores por las personas de esta forma. El Señor Jesús nos dio su vida antes de la cruz del Calvario, cuando Él, siendo Dios, se hizo carne y vino como un bebé y habitó entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice en Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 4, dice, pero cuando se cumplió el plazo, el tiempo justo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, María, la Virgen María. Nosotros sabemos que fue así por la palabra de Dios, y nacido bajo la ley hebrea como un judío, naciendo judío el Señor. Y esto fue profetizado mucho tiempo antes, atrás, por el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, ¿sí? Niño porque se hizo hombre, se hizo carne, hijo porque es el Hijo de Dios, es el Dios Hijo, la soberanía porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la soberanía de su reino reposará sobre sus hombros porque Jesús lleva el peso del gobierno sobre sus hombros de todo el planeta Tierra. Sobre sus hombros Él gobierna sobre todos los hombres de este planeta Tierra. Y se le darán estos nombres aplicados al Señor Jesús. Mira, dice, Él es consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Sí? Entonces, es esta la verdad. Y acá nos dice la palabra del Señor para qué Él vino y para qué Él se entregó, para qué Él murió en la cruz. Y para todo esto vos tenés que tomarlo como una información para orar por las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Nos compró la libertad a todos, para comprarnos la libertad. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan. Te voy a dar muchos versículos bíblicos y mucha palabra de Dios para que vos centres toda la oración que hagas sobre las personas por todas estas verdades que te estoy mostrando ahora. Dice la palabra de Dios, Juan 8, 34 y 35. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Sí? Entonces, el pecado, la desobediencia, el dejar a Dios, el no caminar con Dios, el dejar de los caminos del Señor, el no obedecer a la palabra de Dios, ata a la vida y lo ata con toda clase de que pueda atarlo el pecado, enfermedades, vicios, ataduras emocionales, depresión, bancarrota, todos los órdenes de la vida, adicciones, la que quieras. El pecado esclaviza. Los contemporáneos en la época de Jesús decían, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Y Jesús les muestra, miren, ustedes son esclavos del pecado y no se están dando cuenta que son esclavos. ¿Sí? Entonces, este es el primer pilar que yo te quiero mostrar. Vamos a hacer algunas preguntas a lo largo de este mensaje como para que vos reflexiones para aplicarla a tu propia vida y aplicarla a la vida de las personas por quienes vos ores también. El segundo pilar de la intercesión es que intercedo consciente de la obra del falso Dios, que es el falso Dios de este mundo, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire, lo llama la Biblia también, que es Satanás, que es el diablo, que es tu enemigo y mi enemigo de Dios y que odia la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Vos y yo.
Nosotros somos la obra de Dios. Odia a los seres humanos porque Dios puso su gloria en nuestras vidas y Él aborrece eso y Él todos los medios trata de que nadie llegue a vivir con el Señor como el Padre Celestial, nuestro Dios, quiere. Y lo expresa así 2 Corintios 4, 3 y 4, nos dice, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, por una venda, por una cortina, por ceguera, por algo que nubla y oscurece totalmente la vista, ¿sí? Por un velo, lo está solamente por los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. Ciegos de entendimiento, no pueden entender la palabra de Dios. Por más que quieran, no la pueden entender a la palabra de Dios, ¿sí? Por más que quieran entenderla, no pueden. Para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Entonces esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces nos dice esta versión, dice, no creen porque el enemigo los cegó. Y porque no ven y porque están ciegos, no creen, porque una cosa está unida y relacionada con la otra. No creen porque no ven y no ven porque no creen, porque la fe no es ciega. Dice, yo tengo una fe ciega. En realidad la fe nunca es ciega. La fe es ver pero en un mundo espiritual. Ver a Dios, ver a su palabra, ver y escuchar, pero con revelación, ver con los ojos espirituales, los ojos del Espíritu, y ver a la palabra de Dios, y verlo a Dios, y ver todo lo que es espiritual, y escuchar, pero con oídos espirituales, y escuchar la voz. Ahora vos estás escuchando la voz de Dios. Cada vez que vos lees la Biblia, escuchás la voz de Dios. Cada vez que vos lees la Biblia, ves con ojos espirituales la palabra de Dios. Cada vez que vos lees la Biblia, oís con oídos espirituales la voz de Dios y Dios te está hablando. Y ahora Dios te está hablando y el enemigo trata por todos los medios que no llegue información sobre tu vida, ¿sí? Yo acá te quiero compartir información para para la oración. ¿Cómo es que el enemigo los ciega a las personas? ¿Cómo es que ellos no ven y no creen y no creen y no ven? ¿Cómo hace el enemigo? ¿Cómo los ciega para que no puedan creer? Evita que dice, ¿cómo lo ciega? Ignorar la palabra de Dios. Esta es la primera táctica. Trata de que las personas ignoren a la palabra de Dios. Evita que la palabra llegue al corazón y al espíritu de las personas. Evita que la palabra llegue al corazón y al espíritu de las personas. Nos dice Marcos, el capítulo 4, a medida que el sembrador esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se comieron la semilla. Y después Jesús explica qué significa esa parábola, qué significa esta palabra que él está diciendo. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Ves? Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen, porque vos podés oír el mensaje, oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se lo quita. Oyen el mensaje y viene Satanás y se lo quita. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, acá ves lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 19 va a decir que porque la persona no entiende la palabra y entonces va a venir el enemigo y va a hacer que olviden todo lo que oyeron, ¿sí? Porque va a reemplazar la palabra de Dios con otras cosas, ¿sí? Entonces, todo esto vos tenés que tomarlo y decir, las personas por quienes estoy orando, ¿les pasa esto con la palabra de Dios? ¿Se olvidan la palabra de Dios? ¿Se olvidaron de la palabra de Dios? ¿La oyen? ¿La entienden espiritualmente o les parece locura? ¿Cómo es que el enemigo
los ciega con prejuicios a la palabra, ¿sí? Pensadores como Descartes decían que la religión dejó de ser importante. Y la palabra de Dios nos dice que en cuanto a religión estamos hablando en cuanto a las cosas de Dios. Nos dice que el reino de Dios es lo más importante que vos y yo y que todos los seres humanos tenemos que buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es esta la necesidad mayor y primera y primaria de todas las personas, tuya y mía y de la persona por quien vos ores. Es esto lo que primero tiene que hacer. La palabra original, primeramente, es protón en el griego, ¿sí? Que significa como lo primero de todo. Primeramente, primero en tiempo, lugar y en orden de importancia. O sea, desde acá tiene que arrancar todo. Y si no hay esta base y este fundamento, lo demás no sirve, ¿sí? Entonces, es estas las enseñanzas que vos tenés que tomar y aplicarlas en oración para las personas por quienes orás. Señor, que la persona por quien yo oro no sea engañada por el enemigo y que busque primeramente tu reino, porque ahí está la bendición de él. Otro prejuicio que la gente que no cree en Dios tiene es que la Biblia ya no es un libro inspirado, que la Biblia no es inspirado, es mito, es leyenda, es cuento de hadas, no está comprobado científicamente, y porque no se puede comprobar científicamente lo rechazo y no forma parte de mí, no entra en mi mente, entonces lo tengo que rechazar como válido para mi propia vida. Pero no es esto lo que nos enseña la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. En realidad la persona no quiere eso, no quiere ser enfrentada con lo que está mal en la vida para ser corregida, porque dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y hay mucha gente que no le gusta que le digan lo que está mal, no le gusta que le digan que están equivocados, no les gusta que le digan que tienen que hacer lo correcto y cómo hacer lo correcto, y yo sé que estoy bien, te van a decir, yo sé que no necesito que nadie me diga, porque yo sé que estoy bien, ¿verdad? ¿Están bien? La palabra de Dios y Dios dice cuando alguien está bien y cuando alguien está mal, y lo dice de acuerdo a su palabra, y uno tiene que chequearse y en la palabra de Dios ver si uno está bien o está mal, ¿sí? Los religiosos eran religiosos en la época de Jesús, pero no creían en el poder de Dios y en lo sobrenatural y en las obras que el Señor Jesús hacía. Y yo te puedo decir que hay teólogos, hay profesores y estudiantes y maestros que dan cátedra de la Biblia, pero que niegan lo milagroso en la Biblia. Yo digo, ¿qué creen entonces? ¿Cómo puede ser? Todo te lo racionalizan, todo te lo justifican, todo te lo pasan por la razón, y si no entra dentro de la lógica humana, te lo desechan y te lo desacreditan. Y hay muchos comentaristas que te van a decir, no, lo que pasa es que Jesús no caminó sobre el agua, era justamente un banco de arena alto y ahí caminó así. ¿Y dónde se hundió Pedro entonces? O no, Jesús no murió y él se desmayó, entonces por eso la piedra no estaba bien puesta y él no resucitó y entonces no estaba bien puesta la piedra y pudo salir. Todas esas historias, era un parapsicólogo, Jesús no hizo milagros verdaderos, no, mira, desecha. Hay mucha gente que vive así, te lo puedo asegurar, que vive no creyendo en lo sobrenatural, en la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios sobrenatural y siempre se mueve y se moverá en forma milagrosa y sobrenatural. Entonces vos tenés que orar para que las personas crean en el poder y en las obras poderosas de Dios. Jesús se lo recalcó y se lo mostró a los fariseos. Le dijo lo siguiente:
Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Los trató de ignorantes, ¿sí? Tienen mucha religión, pero tienen ignorancia. Tienen mucha religión, pero son ignorantes y ignoran la palabra de Dios e ignoran el poder de Dios, porque palabra y poder van juntos. No puedes separar el poder y la palabra, no puedes separar el milagro y al Dios de los milagros, no puedes separar la palabra de Dios y las obras sobrenaturales y los milagros de Dios, van juntos, van de la mano, eh, caminan en comunión, no se puede separar una cosa de la otra. Entonces, cuando vos vas a orar por alguien, hacete estas preguntas de reflexión, ¿sí? La persona por quien yo oro, ¿escucha la palabra? ¿La entendió? Número 2. 3. ¿La escuchó? ¿La entendió? Número 4. Si la olvidó es porque la reemplazó con otras cosas, ¿sí? ¿Con qué cosas reemplazó y reemplaza a la palabra de Dios? Entonces, el tercer pilar de la intercesión que yo te quiero mostrar ahora es que intercedo y Cristo le quita a esa persona el velo puesto al entendimiento, que ya te expliqué antes quién es el que se lo había puesto, dice, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3, 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen la ley de Moisés, es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque la gente puede leer la Biblia, pero si no está revelación puesta en la vida de ellos, no van a entender nada de la palabra de Dios. Leen la Biblia y no la entienden porque hay una venda, hay una ceguera puesta en los ojos de la mente, del corazón, del espíritu, un velo interior que no deja ver la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo se le quitará, porque Cristo es el que arranca el velo. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente. Vos esto tenés que orar por la persona. Padre, iluminarle la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán es gloriosa y cuán rica es la herencia que Dios le da a su pueblo santo. Señor, iluminarle la mente para que se dé cuenta que es un heredero y rico, pero rico con las bendiciones que Dios le da. Entonces, yo tendría mucho para compartirte y antes de terminar te quiero mostrar un texto y un ejemplo personal. ¿Sí? Tengo dos textos, pero te voy a mostrar uno solo y un ejemplo personal y vamos ya a cerrar la aplicación de este mensaje. Entonces, cuando yo escuché esta palabra, la escuché a través del pastor Martielo, un padre espiritual que ya partió en la presencia del Señor, pero cuando él compartió esta palabra me fue de bendición. Bueno, el que sigue la novela de Jesús, en esta semana vio la transfiguración, que su vestido se hizo blanco como la nieve, tal es así que ningún jabón podría haberlos hecho tan blanco como cuando el Señor se transfiguró. Estaban con él Pedro, Santiago y Juan en el Monte Santo. Pedro habló, el Padre Celestial lo interrumpió, pero nos dice Mateo, eso está en Mateo capítulo 17, versículos 5 y 6, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, y aún estando él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces, la enseñanza es que cuando yo oro, la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios y la voz de Dios, desde esa nube de gloria, todo estoy hablando en forma espiritual, viene sobre mi vida. Cuando yo estoy orando, la nube de gloria de Dios y la voz de Dios va sobre el enemigo de nuestras almas, Satanás, y arruina todos los planes. Pero este pasaje nos dice
que cuando Jesús estuvo orando, la nube de la gloria de Dios y la voz de Dios, la gloria de Dios rodeó, tomó, cautivó a estos 3 discípulos y la voz de Dios les habló a ellos, porque cuando yo oro aquí en mi casa, la nube de la gloria de Dios y la voz en esa nube va sobre la persona por quien yo oro y lo bendice y lo ministra. Y es la presencia de Jesús la que hace el milagro. Y vos esto es lo que tenés que entender, que a través de tu oración, la nube de Dios va sobre esa persona y la voz en esa nube va sobre esa persona y la gloria y la palabra y la voz de Dios va sobre la persona por quien vos ahora mismo estás orando y Dios lo salva, lo toca, lo ministra, lo bendice, hace el milagro, lo hace nacer de nuevo, lo hace hijo de Dios, lo hace miembro de la familia de Dios y Dios te usa como un canal de bendición y de salvación para otra vida. Entonces, el principio de vida es leo la palabra de Dios y me son abiertos los ojos espirituales y luego camino en esta nueva realidad de ojos abiertos. Entonces, quiero hacerte unos repasos de preguntas para vos, para mí personalmente y para la persona por quien estoy orando y voy a orar también. Dice, aplícalo a vos y aplícalo a las personas, ¿sí? Vive por amargura y venganza o por perdón y compasión. ¿Hay algo que ate y esclavice a esa persona? Pecados, cosas, bienes materiales o aún personas, ¿sí? Personas que sean tóxicas, que las aten y las esclavicen, ¿sí? ¿Qué clase de persona es? ¿Es un ignorante espiritual? ¿Es un prejuicioso de Dios? ¿Fanático excedido en religiones falsas? ¿Sí? Que no expresan la obra de la cruz y que no expresan la realidad de que Jesús es Dios Hijo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? O aparte de la cruz hay que hacer algo más para ser salvo, o hay que creer en el líder tal aparte de Cristo para ser salvado. O sea, esas son las características de la obra de la cruz, ¿sí? ¿Qué expresa la persona por quien yo estoy orando? ¿Qué expresa la persona por quien estoy orando? ¿Qué expresa acerca de la obra de la cruz de Cristo? ¿Qué expresa? ¿Qué opina de lo que Jesús hizo en la cruz? Y estoy escuchando y estoy recibiendo alguna respuesta espiritual de la persona mientras oro e intercedo por ella. ¿Qué me dice la persona espiritualmente? ¿Qué información me está dando mientras estoy orando por ella? A lo largo del tiempo que estoy orando por esa persona, ¿qué me va a decir esa persona acerca de la obra de Dios? Mira, yo te quiero presentar un plan y ya terminamos con una oración breve, ¿sí? Un plan sencillo, un plan de intercesión personal. Tengo una tarea práctica, mira. Número 1. Y te lo digo despacio y vos esto lo vas a poder escuchar muchas veces para repasarlo cuantas veces quieras. Pero, número 1, pedí a Dios 7 personas que sepas que no se relacionan con Él, que no lo conocen, que no creen, que... 7 personas. Hacete una listita de oración de 7 personas. Orá durante todo un día por una persona, 7 días a la semana, vas a orar 7 días a la semana, en un día cada uno vas a orar por 7 personas y un día a la semana por cada uno. Orá durante todo un día por una persona. Hacelo 3 veces al día en segmentos de 5 minutos. Cuando te levantás, orá, intercedé por esa persona, al mediodía, tarde, tomate 5 minutos y orá por esa persona. Y antes de dormir, antes de irte a la cama y dormir, 5 minutos y orá por esa persona. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Todos los versículos que estuviste escuchando en esta palabra, todo lo que estuviste recibiendo hoy, eso, oráselo a Dios para que se lo aplique a la persona por quien vos estás orando, ¿sí? Hacelo con constancia durante un periodo de un mes, 30 días corridos. 30 días tomate para hacer este plan. Y luego, en quinto y último lugar,
Recabá información y ve los resultados logrados en las personas por quien vos oraste. Te dejo esta tarea. Sé un instrumento de bendición, colaborá con Dios en la obra de Él. Oramos. Padre, Jesús es intercesor, Él vive para interceder por nosotros delante del Padre Celestial, viviendo siempre Él para interceder por nosotros. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se expresa con un ardor tal que no se puede expresar con palabras y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por mí, por los que están escuchando, por cada hijo de Dios. El Espíritu Santo desde adentro intercede con gemidos indecibles. Padre, nos ponemos en tus manos, nos abrimos a la compasión, al amor y a la misericordia de Cristo. Señor, danos estas personas y danos la gracia y el poder y la capacidad de cada día ministrar oración a favor de esas personas para declarar perdón de pecados, liberación, salvación, que sean hijos de Dios, vida eterna, que sean de Cristo, que vivan por Cristo, para Cristo, en el propósito de Cristo, sirvan a Cristo, sigan a Cristo y que todos pasemos una eternidad con Cristo. Humildemente oramos en tu nombre y amén. Que Dios te bendiga. Nos vamos a encontrar en la próxima semana. Espero que te haya sido de mucha bendición este estudio de intercesión. Escuchátelo muchas veces durante la semana y practica este plan. Animate a hacer esta tarea y este plan práctico de oración. Que Dios te bendiga. Nos encontramos. Chau.